Estamos de nuevo con el siguiente vídeo de la sintaxis de la oración simple. En este caso es el sexto vídeo y vamos a tratar el complemento directo, el complemento agente y el complemento indirecto. Os pongo aquí el índice de los vídeos. Estamos en el sexto, como hemos dicho. Hemos entrado ya al análisis de los complementos oracionales, de los tipos de complementos oracionales. Y vamos allá. Recordamos la definición de complemento verbal. Es un grupo sintáctico que se encuentra dentro del predicado, complementando al verbo. Hay varios tipos de complementos verbales y nosotros estudiaremos en este, el directo, el indirecto y el complemento agente. Bien, comenzamos con el complemento directo. Es el complemento que nombra a la persona, animal o cosa, dice aquí, sobre la que recae la acción del verbo. Fijaos, si yo digo, hoy comemos cerezas, la acción de comemos, ¿sobre qué recae? Es decir, ¿qué comemos? Cerezas. Los pájaros construyen nidos. ¿Veis? El verbo es construir. ¿Sobre qué recae la acción de construir? Es decir, ¿qué construimos? ¿Qué construyen los pájaros? Nidos. La policía envió a un detective. ¿Sobre quién recae la acción de enviar? Sobre el detective. ¿A quién envió? A un detective. ¿Vale? Bien, ¿cómo lo reconocemos? Pues el complemento directo es un sustantivo, pronombre o grupo que estos forman, es decir, un grupo nominal con o sin preposición a. Es decir, un grupo nominal o un grupo preposicional con a. Lo podemos sustituir por lo, la, los, las. Es decir, fijaos aquí, hoy comeremos cerezas, las comeremos. Los pájaros construyen nidos, los pájaros los construyen. La policía envió a un detective, la policía lo envió. Los alumnos sorprendieron a la profesora, los alumnos la sorprendieron. Y aquí lo vigilaban de cerca. ¿Lo veis? Lo vigilaban. Luego lo podemos cambiar, como hemos dicho, el complemento directo por lo, la, los o las. Importante, al pasar la oración que creemos que tiene complemento directo a pasiva, lo que creemos que es complemento directo, ahora lo veremos, pasa a sujeto. Es decir, si lo que yo creo que es complemento directo pasa a sujeto en la oración pasiva, es porque realmente es complemento directo. ¿Vale? Y los verbos con que se construye la oración con complemento directo son verbos transitivos, es decir, verbos que admiten un complemento directo. Vamos a ver. Fijaos, los pájaros construyen nidos, ¿vale? ¿Qué construyen los pájaros? Nidos. Los construyen, ¿verdad? Lo puedo cambiar por los. Además, si yo esta oración la pasara a pasiva, diríamos, los nidos son construidos por los pájaros, ¿verdad? Luego, nidos, efectivamente es un complemento directo porque pasa a sujeto de la oración pasiva. Fijaos, entonces, fijaos cómo se analiza. Nuevamente, sujeto y predicado. Analizamos el sujeto, como ya sabemos, núcleo del predicado y esto grupo nominal, complemento directo. Es un grupo nominal porque es su palabra más importante, en este caso la única, es nidos. Lo podemos cambiar por lo, la, los, las y además pasa a sujeto de pasiva. La policía envió a un detective. La policía lo envió. ¿Veis? Y además un detective fue enviado por la policía, ¿verdad? Luego esto, un detective pasa a sujeto de pasiva. Obviamente al pasarlo a sujeto la preposición desaparece. Un sujeto no es un grupo preposicional. Por lo tanto, pero puede pasar a pasiva. Un detective fue enviado por la policía. ¿Pasa a sujeto de pasiva? Sí. Por lo tanto, complemento directo. ¿Cómo analizamos la oración con complemento directo? Igual que siempre. Verbo, siempre lo primero localizamos el verbo, nos aseguramos de que es una oración. Sujeto y predicado. Sujeto, grupo nominal, sujeto expreso y analizamos el sujeto, actualizador y núcleo. Grupo verbal, predicado verbal, el núcleo y el complemento. Grupo preposicional, ¿lo veis? Preposición ahí. Grupo preposicional, complemento directo.
lo envió. Analizamos el grupo preposicional, enlace y término. Y ya el resto, como sabemos hacerlo. Fijaos aquí, lo vigilaban de cerca. Si hemos dicho antes, recordadlo, que el complemento directo se puede cambiar por lo, la, los, las, cuando yo encuentre una oración en la que ya me aparece lo, la, los, las, eso será complemento directo. Esos pronombres átonos, lo, la, los, las, son complemento directo. ¿Vale? Y por eso este lo de aquí es complemento directo. Procede de un grupo nominal complemento directo que sea conmutado por lo. Entonces ellos, o en caso de que podemos interpretar que esta oración es una impersonal eventual, no tendría sujeto, lo vigilaban de cerca. Lo, grupo nominal, complemento directo. Vigilaban núcleo verbo y de cerca es un grupo adverbial. En este caso será un circunstancial de modo. Los veremos los circunstanciales más adelante, son muy fáciles. De cerca es una locución adverbial, ¿vale? Bien, pues ese es el complemento directo. Cuidado, importante, grupo nominal, grupo preposicional con a, pasa a sujeto de pasiva. Complemento agente, lo explico aquí porque está íntimamente relacionado con el complemento directo. Es que las oraciones transitivas, las que llevan complemento directo, son esas que se pueden convertir en pasivas. Y el complemento agente es un complemento propio de las oraciones pasivas. Bien, fijaos, indica el complemento agente la persona, animal o cosa que realiza la acción de la oración pasiva. Aparece por lo tanto siempre con oraciones pasivas. Siempre introducido por la preposición por, a veces con la preposición de, aunque eso es un uso culto o incluso arcaico. Entonces aparece poco en la lengua habitual. Pero lo más importante, quiero decir, no es que sea lo más importante, es la otra condición más de las tres que tiene que cumplir. Pero cuidado, porque aunque esté con oración pasiva, aunque empiece por la preposición por, es importante esta última característica. Indica la persona que realiza la acción verbal. Si no la indica, no es complemento agente, aunque empiece por y vaya con una oración pasiva. Fijaos, el coche fue reparado por el mecánico. Fue reparado es el verbo. ¿Quién realiza la acción de reparar? El mecánico, ¿lo veis? Entonces, por el mecánico es el complemento agente. Va en una oración pasiva, aquí está el verbo pasivo, va introducido por la preposición por e indica quién realiza la acción de reparar. Los árboles fueron arrancados por el viento, va con, ¿lo veis? Oración pasiva, aquí tenéis el verbo pasivo, introducido por la preposición por e indica quién arrancó, quién hizo la acción de arrancar. Sin embargo, si yo dijera, los árboles fueron arrancados por la tarde no ha arrancado los árboles. Luego eso no es complemento agente. Bien, vemos aquí algunos ejemplos más y vemos ya la relación clara con el complemento directo. Fijaos, los árboles fueron arrancados por el viento, los árboles es el sujeto expreso y recordad cuando hablamos de los tipos de sujeto, este sujeto es paciente. En las oraciones pasivas, el sujeto es paciente, padece la acción, no la realiza. Fueron arrancados, el verbo, y el predicado, bueno, esta línea debería extenderse hasta el final, ¿verdad? El predicado es todo. El predicado es todo esto, con su verbo pasivo, y por el viento es un complemento que empieza por la preposición por, que va con oración pasiva y que indica quién realiza la acción de arrancar. Por lo tanto, complemento agente. ¿Lo veis? Y como es un grupo preposicional, lo analizamos como todos los grupos preposicionales. Enlace y término. Este término, el viento, es un grupo nominal. Por lo tanto, actualizador y núcleo. Y aquí os he puesto el paso a activa, ¿vale? El mismo ejercicio que hacíamos para comprobar que el complemento directo era tal, ¿lo veis? Si yo digo el viento arrancó los árboles es el complemento directo, ¿verdad? El viento los arrancó. Y mirad al pasarlo a pasiva. Los árboles pasa a sujeto. Esa es la prueba de que los árboles era complemento directo. Y fijaos, el sujeto de la oración activa transitiva pasa a complemento agente en la oración pasiva. ¿Lo veis? Luego, cuando yo tengo una oración activa transitiva, es decir, con complemento directo,
el viento arrancó los árboles. Al pasar esta oración a pasiva, sucede lo siguiente. El complemento directo de la oración activa se convierte en sujeto paciente en la oración pasiva. El verbo de la oración activa es verbo pasivo en la oración pasiva. Y el sujeto de la oración activa pasa a complemento agente en la oración pasiva introducido por la preposición por. ¿Vale? Las oraciones activas transitivas se pueden pasar a pasivas. Son las únicas que se pueden pasar a pasiva. Bien, y nos queda el complemento indirecto. Señala el destinatario de la acción expresada por el verbo o aquel que la experimenta, que se beneficia o que se ve perjudicado. Es decir, a quién le sucede lo que dice el verbo. Bien, ¿qué grupos pueden ser complemento indirecto? Pues los pronombres átonos, me, te, le, nos, os, les, o grupos preposicionales encabezados por a. Recordad que dijimos que el complemento directo podía ser un grupo nominal o un grupo preposicional con a. Y ahora resulta aquí que el complemento indirecto también puede ser un grupo preposicional con a. Entonces, ¿qué sucede? Que yo le pregunto al complemento indirecto a quién, grupo preposicional con a Pedro, pero para el complemento directo también podría ser ese a quién, grupo preposicional con a. ¿Cómo los distingo? La única manera posible y correcta es el paso a pasiva. Por eso hago mucho hincapié en que tenéis que hacer siempre la prueba de la pasiva para aseguraros de que es directo. Si tú le preguntas a quién, pero no pasa a sujeto de pasiva, sería un complemento indirecto. Además, teniendo en cuenta que somos leístas, o laístas o loístas. Entonces, a la hora de cambiar, como decíamos, si recordáis, el complemento directo lo podíamos cambiar por lo, la, los, las. El complemento indirecto lo podemos cambiar por le o les, como dice aquí. Pues si soy leísta o laísta o loísta, pues a ver por lo que lo cambio. Me puedo equivocar al cambiarlo. Entonces, la única prueba segura es el paso a sujeto de pasiva. Si pasa a sujeto de pasiva, será complemento directo y entonces solo puedo cambiarlo por lo, la, los, las. Si no pasa a sujeto de pasiva, será complemento indirecto y solo lo puedo cambiar por leles, con lo cual esta prueba es fantástica para evitar ser leístas o loístas o laístas, ¿vale? Repetimos entonces, el complemento directo es a quién le cae la acción que dice el verbo, lo podemos cambiar por le o les, puede ser un grupo preposicional con a o puede ser cualquiera de estos pronombres átonos. Vemos algunos ejemplos, fijaos, pidió a su esposa las llaves, ¿veis? Le pidió las llaves. Hay quien diría la pidió las llaves, pero eso está mal. Y nosotros sabemos que está mal porque su esposa no pasa a sujeto de pasiva, es decir, no es complemento directo, por lo tanto no se puede cambiar por la. Así que diríamos, le pidió las llaves y nos aseguramos de que es complemento indirecto. ¿Veis? Le envió una carta a su familia. A su familia es complemento indirecto y le es también complemento indirecto. Y esto es muy frecuente, que redupliquemos el complemento indirecto, lo reforcemos con el pronombre el complemento indirecto, el grupo preposicional, lo reforcemos con el pronombre para darle más énfasis, para dejar más claro sobre quién recae esa acción, ¿vale? Es un recurso sobre todo propio de la lengua oral. Y luego nos hizo un regalo, ¿veis? Que hemos dicho que se podía cambiar por pronombres átonos, aquí. Imaginaos, él nos hizo un regalo. ¿Qué hizo un regalo? ¿A quién? A nos. ¿Veis? A nos. El complemento indirecto. Un regalo es el directo. Vamos a ver algunos ejemplos ya analizados. Pidió a su esposa las llaves, sujeto tácito él, ¿veis? Lo ponemos aparte. Y pidió las llaves a su esposa, grupo verbal predicado. Analizamos la oración. Pidió núcleo verbo, a su esposa grupo preposicional, complemento indirecto. Le, ¿lo veis? Le pidió las llaves. ¿A quién? A su esposa. Y desde luego no pasa a sujeto de pasiva. ¿Su esposa fue pedida las llaves? No, eso no lo podemos decir en español. Entonces no es directo, es complemento indirecto. ¿Qué pidió las llaves, verdad?
las pidió a su esposa. ¿Veis? Grupo nominal, complemento directo. Actualizador y núcleo. Y fijaos que esto sí pasa, las llaves sí pasa a sujeto de pasiva. Las llaves fueron pedidas a su esposa por él, ¿verdad? Entonces, está claro que es directo, mientras que a su esposa es indirecto. Bien, y con esto hemos terminado este vídeo de análisis sintáctico de la oración simple. Nos vemos en el próximo.